Hola, mi nombre es Alfonso Longo, para los que no me conocéis, y este vídeo pues tiene por objeto jugar un poquito con las matemáticas de la epidemia del coronavirus. ¿Para qué? Bueno, pues para plantear un par de hipótesis sobre qué ha podido suceder. No hay ideología, simplemente trato de hacer un análisis lo más objetivo posible y utilizar un modelo, el SIR, un modelo matemático que se utiliza, que es clásico y muy sencillito de epidemiología, pues para poder, bueno, simular lo que ha pasado con datos reales y poder plantear algunas alternativas y que vosotros decidáis. Eh, Tengo que decir que me baso en un trabajo previo de Jorge López Lázaro, pero que bueno, todos los cálculos los he realizado personalmente y me responsabilizo de los errores. Le doy las gracias a Jorge por ayudarme y proporcionarme alguna información sobre constantes y demás. Y bueno, de lo que diga hoy en el vídeo me responsabilizo yo al 100%. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito del modelo. No hace falta saber nada de matemáticas, quiero que lo entendamos un poquito, simplemente para luego seguir las simulaciones que haga con el modelo. ¿Vale? ¿El modelo en qué se basa? Pues en considerar una población que es susceptible de ser infectada por un virus, la población S. En principio todos serían azules, pero en un momento determinado hay un primer infectado y ese infectado pues infecta a varias personas. En este caso, eso es un parámetro de la epidemia, pues en este caso puede infectar a dos y esos dos a otros dos y así sucesivamente. Entonces, hay un momento en que, bueno, pues hay una cierta población de rojos, de infectados, hay una parte de azules que siguen siendo infectables y hay unos verdes, que son los Rs, que es gente que ya se ha curado, que ya no tiene el virus, ha pasado tiempo suficiente y ya no tiene el virus. Y entonces por eso es susceptibles, infectados, recuperados. ¿Vale? Hay que decir que los fallecidos en el modelo se incluyen en las Rs, porque realmente de lo que se trata es de contabilizar gente que ya no puede transmitir. ¿Vale? Entonces, simplemente decir dos cositas sobre este modelo. Como veis, al principio, un infectado encuentra infectados. Pero llega un momento en que al haber recuperados en la población, un infectado encuentra parte infectados y parte recuperados, con lo cual empieza a infectar a menos gente. Digamos que se van agotando los candidatos a ser, los susceptibles candidatos a ser infectados. Y esto tiene un efecto que es muy poco intuitivo, aunque nos lo han explicado por activa y por pasiva, sobre todo al principio, ahora ya no se explica tanto en los medios, y es que hay una curva natural de agotamiento, de subida y agotamiento de la epidemia. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que al principio hay pocos infectados, pero en cuanto se alcanza una masa crítica se dispara exponencialmente, pero llega un momento en que se agota. Ya hay menos infectables, digamos, que gente que se recupera y entonces la curva ya sola cae. ¿Vale? Esto es poco intuitivo porque nuestra mente tiende a trabajar linealmente y pensamos que si a uno corresponde uno, a dos corresponden dos y así sucesivamente. Entonces tendemos a subestimar la escalada y a salir nosotros mentalmente más lento de la bajada. ¿Por qué? Porque pensamos que aquello va a seguir para siempre. Entonces el sentido común nos dice que es esta línea, pero la curva natural es otra, es una curva poblacional, en realidad es bastante corriente en la naturaleza. La naturaleza tiene mecanismos de autorregulación que utilizan curvas de este estilo por todas partes. Y hay una cosa importante en este caso, y es que al haberse agotado los susceptibles de ser infectados al final, no hay rebrote. No puede haber rebrote, porque ya no hay gente a la que infectar, porque todos los que se infectaron ya están inmunizados, ya no son infectables, son Rs. ¿Vale? Entonces, mmm, sabiendo esto, vamos a ir al modelo. Vamos a ver, el modelo es un modelo matemático el que refleja esto.
que está aquí, simplemente es muy sencillito. Simplemente hay una programación muy sencilla de 3 ecuaciones aquí en, en una hoja Excel que indica en el día 0 empiezas con 0, perdón, empiezas con 1, es el primer infectado, y al día siguiente es ese 1 por el coeficiente de contagio, básicamente. Y empieza a haber Rs cuando pasa suficiente tiempo, y aquí separamos lo que son las Rs, recuperados y fallecidos, simplemente teniendo en cuenta la mortalidad. Entonces esto es así de sencillito, es casi una cuenta de la vieja, que bueno, se reproduce este cálculo cada día durante el periodo que yo quiera y me da el funcionamiento, ¿vale? Entonces lo tengo aquí resumido, entonces aquí tengo los parámetros con los que yo tengo que alimentar el modelo. Hay que decir que a priori estos parámetros pueden ser muy difíciles de conocer cuando el virus es nuevo, porque un modelo matemático hay que calibrarlo con experimentos. Y claro, si yo meto aquí un valor a voleo, pues me sale un resultado a voleo, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? La diferencia es que a posteriori yo tengo datos experimentales y puedo, digamos, predecir el pasado, puedo reproducir con el modelo lo que sucedió y ver si se corresponde a las hipótesis que yo hice con el conocimiento que tenía entonces. Entonces sí que sirve modelizar a posteriori, ¿no? Entonces aquí tenemos una curva, hemos visto antes una curva que se agota, veis que sube y se agota ella sola. Y esta curva me corresponde básicamente al modelo que han utilizado las autoridades y los expertos desde el inicio de esta pandemia y de la epidemia, digamos, de la parte española, ¿no? Entonces, esta curva tiene unas características concretas. Tiene una tasa de contagio que se llama el R0, que es la gente a la que un infectado contagia en el tiempo que permanece el virus en su cuerpo. Ese tiempo son 21 días, es un cálculo que ahora se conoce más o menos. No hace falta que los datos sean súper precisos, porque lo que necesito es cualitativamente que la curva se acerque, ver su forma e ir experimentando, ¿no? Entonces es un dato bastante lógico, 3 semanitas. Esa tasa de contagio inicialmente es 7,7, se están manejando datos, pueden estar entre 5, entre 7, 8, bueno, es un dato bastante lógico con lo que hay en el conocimiento en este momento. Una mortalidad rondando un 1% es la hipótesis que se hacía inicialmente, de hecho, del 1%. La población total española son cerca de 47 millones y esto es importante. ¿Qué hipótesis se hacía inicialmente? Pues que los susceptibles iniciales eran 100, es decir, esa población contagiable eran la totalidad de la población, ¿vale? Si yo alimento con esos datos este modelo, me sale un pico de 14.000 infectados, ¿vale? Un pico que se daría aproximadamente sobre el 17 de abril, más o menos, ¿vale? Y con una mortalidad del 1%, pues me salen más de 400.000 fallecidos. Claro. Cuando un político responsable ve esto encima de su mesa, se lo enseñan los expertos, es normal que se aterrorice. Esto es aterrador. Esto es como salió el presidente del gobierno diciendo, esto es el mayor reto que hemos sufrido en la historia o en mucho tiempo, en una buena parte de la historia. No estamos hablando de 400.000 potenciales fallecidos con esta hipótesis. Y esta es la hipótesis, básicamente, a grosso modo, la hipótesis que se manejó. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo con esto, ¿no? Cuando me encuentro delante con 400.000 potenciales fallecidos, con 14.000 infectados en el pico, ¿no? Bueno, ante una epidemia de este estilo, pues puedo actuar en varias cosas, ¿no? Lo que nos decían, ¿no? Si yo voy a ese parámetro de contagio básico inicial, 7,7, y consigo bajarlo, y le pongo, por ejemplo, 5, veis que el pico
Aquí gráficamente parece que ha subido, pero ha bajado, ya es menor de 12.000. Y ya se produce a finales de mayo. Es decir, yo lo que he hecho es aplanar la curva y alejarla. Hay que tener en cuenta que los muertos no cambian, porque los infectados no cambian, totales. El área bajo la curva es la misma. No he hecho más que aplanar la curva y dilatarla en el tiempo. ¿Eso para qué me sirve? Para ganar tiempo, precisamente. Para preparar recursos, para preparar los hospitales, para que no se me colapsen, de esa manera puedo atender a más gente y lógicamente se me morirá menos gente, ¿no? Pero si sigo manejando ese parámetro de un 1%, esto sigue siendo absolutamente estratosférico y fuera del alcance de cualquier infraestructura sanitaria. Lo bajo más, ¿vale? ¿Qué hago, no? Además, este R0 para cambiarlo hay que cambiarlo en el sistema, hay que cambiarlo muy temprano para que sea un parámetro de la propagación de la epidemia, ¿no? Entonces, bueno, pues las autoridades ante esto pues tuvieron que tomar decisiones, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esas decisiones ya estábamos hablando. Yo, bueno, había puesto aquí una posibilidad de tomar medidas tempranas, no vamos a entrar en ello porque no se tomaron realmente, ¿no? Y el estado de alarma se declara el 15 de marzo. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a representar un dato. Esta curva azul son los fallecidos reales, son los contabilizados, ¿vale? Sacados de las informaciones del gobierno. Y voy a poner la hipótesis inicial de que esto es un 7,7. ¿Vale? Esa hipótesis inicial lo que hace es que en la parte del principio mi curva y la curva real coincidan, es decir, que estoy casando la curva teórica con la curva real en el inicio. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a intentar es esta curva doblegarla. Ya no tanto aplanarla, que es lo que he hecho antes al cambiar ese R0, sino a obligarla a bajar, ¿no? A lo que se está hablando ahora, hemos doblegado la curva, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues bueno, tengo el estado de alarma del 15 de marzo y después las medidas adicionales del 28, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo ahí? Pues lo que hago es aislar a la gente para que la tasa de contagio baje. Es decir, el parámetro, esta R, pero ya no la general, sino la que tengo en cada momento, que como habéis visto antes va cambiando porque va cambiando la población de susceptibles y de infectados, actúo sobre ella. ¿Por qué? Porque separo a la gente y no se pueden contagiar. Los encierro en casa y no nos podemos contagiar, ¿vale? Entonces vamos a explorar si podemos hacer algo ahí para que esta curva realmente se convierta en la real, porque esta azul es la real, es lo que pasó, ¿vale? Entonces hay una información por ahí de cómo bajó la movilidad y demás. Entonces te dicen que el 15 de marzo pues aproximadamente bajó un 60%, bajó a un 60%, perdón. Entonces, si bajo un 60%, voy a hacer la hipótesis de que mi efectividad es del 60%, ¿vale? Que estoy bajando esa tasa de contagio en el 60%, ¿vale? Y que lógicamente yo lo mantendría posteriormente y eso supondría que mi grado de apertura, si lo mantengo constante después en fechas posteriores, sería el 40. ¿Veis? Entonces lo que he hecho, ya he aplanado la curva, pero no se parece nada a la curva real, ¿vale? Entonces tengo el 28 de marzo y digo, pues el 28 de marzo voy y cierro más y obtengo una efectividad del 90%. Con lo cual, en fechas posteriores va a quedar un 10% y un 10% de apertura, ¿vale? Entonces, digamos que sería el 10% de actividad que me queda. El 90% estamos encerrados y no nos contagiamos. Y esta es la curva que queda, la curva amarilla. Ya veis que no se parece nada a la curva real. No pasó eso. No sucedió eso. Esta hipótesis del 60% de efectividad del confinamiento y del 90% no es real. No sucedió eso. La pregunta ¿es posible llegar a aproximar a que el modelo reproduzca la curva real
en base a jugar con la efectividad del confinamiento? Pues posiblemente, posiblemente. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a suponer que en vez de un 60 tengo un 35. ¿Vale? Ya veis que se parece más. Entonces, que tengo un 34. ¿Veis? Entonces, voy a suponer un 32, 30, 29, 26, vamos a poner. Ya veis que se parece mucho ahí. La subida la tengo bastante ajustada, ¿no? Ahí, bueno, se parece bastante. ¿Y qué hago con las medidas del 28 de marzo? Pues vamos a suponer que tampoco llegan a, bueno, que no son el 90%, y yo en este caso voy a suponer que son más, que aquello fue tan cerrojazo que llegó al 95, al 98%. ¿Vale? Estamos todos encerrados, aquí nadie se contagia, entonces me queda aquí un 2% de apertura. Y ya veis, prácticamente puedo clavar la curva, ¿no? Así a grosso modo parece que es posible, ¿no? Entonces esa es la hipótesis que está manejando las autoridades y que nos están transmitiendo. ¿Por qué? Porque ahora, fijaros, los muertos ya son 25.000, que se parece mucho, es un poco por debajo, pero se parece mucho a los reales. Ya no tengo esa barbaridad de 300, 400.000 muertos, ¿no? Que es lo que dijo Pedro Sánchez cuando compareció hace unos días, ¿no? Hemos salvado la vida de 300.000 personas. De esta manera, ¿no? Asumiendo que en la primera tanda esa alarma 26% de efectividad, en la segunda el 98%. Bueno, es posible, ¿vale? Aquí queda algo, porque estoy manteniendo el cerrojazo, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo abro el 10 de mayo y en vez del 2% de apertura tengo el 20%? Que automáticamente hay rebrote, lo veis, ¿no? Y si mantengo ese 20 de apertura posteriormente, se me dispara, ¿vale? ¿Veis? Ya aquí ya estamos en 50.000 al 31 de julio, ¿vale? Y esto seguiría. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque yo he parado el incendio de una manera artificial. Y al no contagiarse la gente, los susceptibles siguen en la población. Al estar en la población, a nada que haya otro caso, cuando libere, se vuelve a incendiar. Igual que al principio, porque con un caso ya se incendió, pues se vuelve a incendiar. No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso, en el momento de abrir, he puesto 10 de mayo por una, bueno, así a grosso modo, y 1 de julio, por tener así dos fechas así, ¿no? Oye, pues posibilidad de abrir así, aunque es más progresivo, pero bueno, así, una desescalada en dos fases, ¿vale? ¿Qué pasaría? Que se incendia seguro. De ahí el miedo a desescalar, de ahí la precaución, de ahí las mascarillas, de ahí la distancia. Claro, si esto es así, todas esas medidas son necesarias. ¿Por qué? Porque seguimos en medio del incendio, básicamente. Está tapado, está taponado, pero en el momento en que volvemos a interaccionar socialmente, eso se dispara, ¿no? Y esta es la hipótesis que llamo de la curva doblegada. ¿Por qué no está sucediendo esto? Bueno, la explicación oficial está siendo ya, de alguna manera, la OMS ya lo ha dicho, porque esto está pasando también a nivel internacional y el gobierno español también. Bueno, pues la versión oficial va a ser que en este tiempo que hemos estado confinados, el virus se ha muerto. Entonces, al salir ya no hay virus y ya no te puedes contagiar. Aunque eres susceptible, ya no hay virus. Entonces, bueno, puede haber un poco, pero si te pones mascarilla y guardas la distancia y tal, pues no se va a producir ese rebrote, ¿no? De ahí también la agresividad en el intento de mantener las medidas y, por ejemplo, en Italia
están formando a civiles para que vayan por la calle cuidando que la gente no se acerque y demás, y las mamparas y todas esas historias, ¿no? Porque esta hipótesis supone que seguimos bajo la amenaza del virus, aunque suponemos que el virus se ha ido y por eso no hay rebrote, ¿no? Y eso es lo que se explica. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿y es posible que haya sucedido otra cosa? ¿Hay alguna otra hipótesis que pueda explicar, utilizando este modelo, lo que ha pasado? Pues podemos explorarlo, ¿no? Podemos volver al inicio, a la hipótesis inicial. Tenemos ahí los datos verdaderos. Y vamos a hacer una hipótesis diferente. Vamos a suponer que los susceptibles iniciales, en lugar de ser 100, son iguales al índice de prevalencia que se ha encontrado a posteriori. Es decir, vamos a hacer la hipótesis de que ese índice de prevalencia se corresponde con que se ha infectado básicamente la gente que se puede infectar, ¿vale? Entonces no era el 100, sino que era el 5%, ¿vale? Es una hipótesis razonable si vemos, por ejemplo, que en otros países como, bueno, pues no sé, en Suecia creo que han encontrado un 7, o sea, y vemos que la curva se parece mucho. ¿Qué pasa? Que si tenemos en cuenta una mortalidad un poco mayor, la curva aproxima los datos reales como un guante y clava los fallecidos. Veis aquí que los fallecidos acumulados y los amarillos, que son los que predice el modelo, son exactamente los mismos. Hay una convergencia hacia cerca de 30.000, ¿vale? Y parece lo mismo de antes, pero no es lo mismo, es algo muy diferente. Esto lo que indicaría es que el contagio ha seguido una curva natural, que ha alcanzado su pico de forma natural y que ha descendido de forma natural, y que no ha habido ningún efecto del confinamiento. Ya sé que parece contraintuitivo, pero la verdad es que el ajuste del modelo es sorprendente. Yo lo he hecho también para Nueva York, lo he hecho para el País Vasco, Jorge lo ha hecho también para Madrid y vemos lo mismo. Esto también es compatible con el hecho de que parece claro que los niveles de confinamiento y los fallecidos y la mortalidad en los diferentes países no tienen correlación. Hay países con menos severidad de confinamiento y también menos fallecidos, y al revés. España, de hecho, es uno de los países que más confinamiento ha tenido y es el segundo, creo, del mundo con más muertos por 100.000 habitantes. Entonces, esta es la siguiente hipótesis. ¿Vale? Alguien me preguntaría, oye, ¿qué pasaría aquí si hubiera funcionado? Pues aquí si hubiera funcionado, por ejemplo, si hubiéramos tenido aquí en el estado de alarma el 15 de marzo una efectividad del 30%, que se hubiera mantenido luego, pues habríamos aplanado la curva. Habríamos hecho ese efecto, ¿no?, que buscábamos. Pero no sucedió. En lugar de ese pico de 1.000, pues habríamos tenido un pico de 700. Y más tarde. Pero no sucedió, porque los datos azules son los reales, ¿vale? Aquí podéis ver también que después de ese confinamiento, con una apertura del 100%, no hay rebrote. ¿Por qué no hay rebrote? Porque en esta hipótesis el rebrote es imposible. No es que el virus se haya ido, sino que ya no hay gente que se pueda infectar. Queda muy poca. Estamos en la cola, ¿vale? Entonces, en las fechas en las que estamos, pues ya sigue habiendo fallecidos y demás, pero ya estamos claramente en la cola, ¿no? Y este modelo cuando quitamos el confinamiento, clava, ¿no? Entonces, claro, ¿esta hipótesis es posible? Es antiintuitiva, pero es posible. De hecho el ajuste de los datos es sorprendente y es una buena explicación para por qué ahora, habiendo contagios y habiendo fallecidos, no vuelve a dispararse, ¿no? Y bueno, la explicación es que el mecanismo subyacente por el que se controla
la epidemia es natural y entonces el incendio ha pasado y se ha agotado. ¿Quiere decir que no puede haber rebrotes? Claro que puede haberlos, sobre todo rebrotes locales, porque esto es un modelo global para toda España. Habría que hacer el modelo en cada uno de los territorios y ver si en todos se cumplen. Aquellos en los que no haya sido digamos, un fuego natural, sino que haya sido afectado por las condiciones y no se haya aprendido todo, pues puede rebrotar. ¿Vale? Es decir, puede haber lugares que tengan alguna característica de la hipótesis anterior todavía y entonces que pueda rebrotar. Y precisamente lo que nos dice esta hipótesis es que habría que tener más cuidado donde ha habido menos casos, y no al revés. Es decir, habría que desescalar con más cuidado aquellos lugares donde ha habido menos casos, porque es donde más probable que prenda, porque digamos que la gente susceptible es como leña seca, el incendio prende rápidamente. Entonces, bueno, resumen, vamos a ver. En resumen, voy a compartir el PowerPoint con el modelo. En resumen, tenemos dos hipótesis. ¿Vale? Una hipótesis que llamamos H1 de curva doblegada, que es esta de aquí, en la que tenemos alta probabilidad de rebrote, que es la que nos lleva a la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque hay que evitar los rebrotes, porque es que volveríamos a estar, como no hemos eliminado susceptibles, si el virus sigue ahí, por muy poquitos casos que haya, vuelve a aprender. Entonces necesitamos un distanciamiento social permanente hasta que tengamos una vacuna. Porque la vacuna lo que hace es precisamente bajar la población susceptible. ¿Vale? Digamos, hace que el caso se parezca más a nuestra segunda hipótesis. Y si vacunas a todo el mundo, pues los susceptibles serían cero y no habría epidemia. Y esta hipótesis de curva doblegada tiene una característica, y es que el aprendizaje que nos da es que los confinamientos funcionan y que son muy poderosos y que nos permiten doblegar la curva de una pandemia. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la vez siguiente contaremos con los confinamientos, ¿no? Para ver qué es lo que hacemos. Y el de la curva natural, pues el de la curva natural nos llevaría a un escenario de normalidad. ¿Por qué? Porque hemos sufrido mucho, ha habido muchos fallecidos, pero realmente cuando fuimos a hacer el confinamiento era tarde. Ya la curva había empezado a doblar. De hecho, el pico de la curva está aproximadamente sobre el 1 de abril o una cosa así. O sea que ya cuando confinamos fuerte ya estaba el pico, ya empezaba a bajar. Querría decir que no va a haber más incendio gordo, puede haber rebrotes locales. Quiere decir que volveríamos a la normalidad, al contacto social, que las medidas drásticas de distanciamiento y demás no tendrían mucho sentido. Y el aprendizaje que nos dejaría para el futuro es que los confinamientos, bueno, no aportan mucho, sobre todo si llegas tarde. Realmente meterse en casa no parece que tenga mucho efecto, eso es lo que nos dice esta hipótesis. Iríamos a alertas tempranas, a rastreo y trabajaríamos sin confinamiento, por lo menos sin un confinamiento estricto como hemos tenido, y posiblemente pues lo que tendríamos serían medidas más generales de evitar grandes aglomeraciones, de evitar grandes eventos y tal, ese tipo de cosas que evidentemente provocan, ¿no? Provocan que el incendio se avive más. Es como cuando, bueno, el incendio va de forma natural, pero si tú le soplas y le das aire, pues aquello se aviva más, ¿no? Entonces, claro, si juntas a un montón de gente en una sala, aquello se ayuda más, que es lo que ha pasado un poco con las residencias de ancianos, ¿no? Y estas son las dos hipótesis, yo creo que las dos son posibles. Dejo en vuestras manos que penséis cuál puede ser más probable que haya sucedido. Yo creo que es relevante la reflexión porque, bueno, lo pasado está, pero el futuro también
se condiciona mucho en función de que consideremos más válida una hipótesis o la otra, ¿no? Así que, bueno, pues gracias por escuchar y por llegar hasta aquí. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, por supuesto, a vuestra disposición y cualquier error que haya podido cometer, pues me disculpo de antemano y bienvenidas las matizaciones y las correcciones y todo lo que queráis hacer. Así que, pues, hasta aquí. Muchísimas gracias y cuidaros.